relativamente poco de haberlo escuchado, o levante la mano quienes no habían escuchado, a lo mejor nadie había escuchado de este término, pero la teoría de cambio aproximadamente desde el año de 1969 se viene manejando, se viene utilizando, no con ese término, pero sí con esa intención. Es con la intención precisamente de que las voluntades y las acciones que cada individuo, que cada institución, que cada dependencia, que cada organización, o llámese como se llame, quiere hacer en la transformación de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, en el año 69 empezaron a darse cuenta que los métodos que había o las metodologías tal vez no cumplían como todo una interrelación multidisciplinaria de todos los actores. Y fue hasta la época de los 90 cuando ya se empieza a emplear este término, teoría de cambio, en la cual precisamente se trata de despejar o de clarificar cuál es la transformación que tu institución, que tu dependencia, que tu organización o que tu trabajo como voluntario quiere hacer en nuestra sociedad. Entonces, con este preámbulo de lo que es precisamente la teoría de cambio, cada uno de sus hojitas va a poner el nombre de su organización. Sí, arriba, pueden usarlo como quieran. Sí, se van a poner para no tirarlo, pero por ejemplo, mi organización es ProAI. No es mía, pero donde colaboro. Es ProAI, y en ProAI lo que hacemos, y pensándolo como cuál es tu misión, cuál es tu razón de ser y cuál es tu objeto o objetivo, la pongan abajo, por favor. Por ejemplo, ProAI, contribuir al desarrollo comunitario. Pero la razón de ser, tú puedes decir otorgar una mejor disponibilidad de efectivo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, no sé, algo así, ¿no? O sea, como la razón de ser de tu institución, ¿sí? Si no pensaban que iban a trabajar, disculpen. Pero ese es el aprendizaje, dijo la maestra. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Entonces ya tienen el nombre de su organización y luego tienen como su objeto, su misión, su razón de ser, qué hacer. Todos trabajando como esto. Muy bien. En ProAI, por ejemplo, yo, como parte de la organización, lo que yo de cierta forma creo, anhelo y me gustaría es que la transformación que hiciéramos en la sociedad, es decir, mi razón de ser, va a llevar a que la sociedad, a que los individuos se empoderen, sean autogestores
de su desarrollo y sean partícipes de la incidencia en las políticas públicas. Es decir, yo lo que quiero ver en los individuos y la transformación que yo quiero ver con ellos a partir de lo que creo que hacemos y que somos, es que van a tener justa y equitativa oportunidad en estas áreas de salud, de educación y economía, y creo que van a estar empoderados y por lo tanto van a incidir en las políticas públicas. Yo la transformación que veo es que las personas vulnerables, las personas que viven con una falta de oportunidades, tengan una justa y equitativa oferta de servicios y que ese mismo empoderamiento que ellos tuvieron ya con sus vidas al ser satisfechos en sus necesidades básicas, los haga que se empoderen y que realmente tengan peso su voz y tengan poder su voz en la elaboración de todas las iniciativas de la política pública. Esa es la transformación que yo veo. Ese es el cambio que yo estoy percibiendo en las personas, en los beneficiarios, en aquellos en los cuales yo estoy interviniendo comunitariamente. ¿Sí me explico? Yo estoy viendo esa transformación. Yo les pregunto a ustedes ahí en su hoja, ¿cuál sería entonces la transformación que quieren ver con sus beneficiarios, con sus participantes, con los individuos con los cuales a ustedes llevan su causa? Tu organización, en caso, Eduardo, o sea, ¿cuál es el cambio que tú quieres ver en aquellas organizaciones que tú apoyas, ¿no? Que Fundación Tichi Muñoz apoya? ¿Qué quieres ver? Organizaciones autosustentables que puedan ser fortalecidas, profesionalizadas, esa transformación, ¿sí? Los de comedor de la misericordia, das un plato de comida, pero ¿qué transformación quieres ver? ¿Qué transformación quieres ver? Porque se acaba la... Ok, entonces tú lo que quieres ver son personas integradas en la sociedad y cero índice de marginación o de indigencia en Ciudad Obregón. Entonces ese es el cambio y la transformación que quieres ver. La pueden plasmar como quieran ahí en su hoja, con letras, hojas, cuadritos, dibujos, como quieran. Ustedes desde Unison, ustedes dentro de las brigadas que hacen, por ejemplo, de salud, ¿qué transformación quieren ver en la sociedad? ¿Qué quieren ver en los niños, en los jóvenes, en las familias a las cuales ustedes acuden? ¿No? Eso es lo que van a plasmar en su hojita. Porque desde este punto de vista, desde esa idea utópica, digamos, como ese sueño guajiro o ese anhelo profundo, es de donde parte toda una planeación y todo este proceso de crear una teoría. Si mientras no tenemos como esa ilusión y ese anhelo o esa realmente percepción de la transformación y del cambio en tus beneficiarios, no podríamos como desarrollar la teoría del cambio. Por eso es que estamos empezando con este ejercicio. ¿Sí está claro? Si alguien tiene duda y demás y va surgiéndoles preguntas, con toda confianza puede levantar la mano y nos hacemos bolas juntos. No, nos ayudamos. ¿Sí? Es importante que terminen eso porque vamos a ir trabajando sobre su hojita, ¿eh? Y levanta la mano quien no haya terminado. Como que no deje la canción.
¿Alguien que necesite un minuto más? ¿No? ¿Completos? Ok. La teoría del cambio es distinto al marco lógico, y la reunión pasada recuerdo que me decían, oye Luli, pero el marco lógico es necesario que lo veamos y demás. No tan necesario, digo, las personas que no sepan cómo se hace marco lógico, tal vez va a ser mejor para ustedes porque van a entender mejor la teoría del cambio. Las personas que saben lo que es el marco lógico, a lo mejor van a tener como esa lucha en su cabeza de que qué es mejor, la teoría del cambio o el marco lógico. Cada uno es distinto y cada uno tiene una utilidad específica, y ahorita en el transcurso de lo que vaya la plática vamos a ir descubriendo por qué. El marco lógico es, digamos, como lineal, y la teoría del cambio es interrelacionada, unos supuestos con otros supuestos, y se ve como todo un contexto. Para las personas y las organizaciones que estén interesadas como más hablando de sistemas, la teoría del cambio les puede ayudar. ¿Por qué se llama teoría? Precisamente se llama teoría porque lleva un análisis, lleva investigación, lleva el observar, lleva como todo un proceso, los procesos y las etapas que lleva una teoría. En cambio, el marco lógico es nada más como una metodología, ¿sí? Si queremos una definición de la teoría del cambio, algunos autores nos manejan, por ejemplo, Rick Davis nos dice que es la descripción de una secuencia de eventos que se espera conduzca a un resultado deseado. Para Rorschach es una forma de pensar, una manera de organizar toda intervención deseada, de alcanzar una transformación deseada y el mejor camino para seguirlo. Y por el contrario, Íñigo Rotalagoza es un mapa semiestructurado de cambio que enlaza nuestras acciones a ciertos resultados de proceso que queremos provocar en nuestro entorno inmediato. Esas son como definiciones concretas de lo que es la teoría de cambio. Pero ¿para qué sirve o para qué es una teoría de cambio? Tendríamos entonces algunos conceptos en los cuales nos da una clara idea de para qué es una teoría de cambio. ¿Nos puedes ayudar, por favor? ¿Qué es la teoría del cambio? Un ejercicio de visualización creativa y consciente que nos permite concentrar nuestra energía en determinadas realidades futuras, no solo posibles, sino también probables y deseables. Se dice que es una visualización creativa. Si se fijan lo que está abajo, eso es una teoría de cambio. No se alcanza a percibir muy bien, pero es como mi idea y luego los deseos, los supuestos, y se van interrelacionando todos. De esa manera vas concentrando toda tu energía para saber de una u otra como las realidades futuras y las posibilidades que hay hacia el futuro. El marco lógico, por lo contrario, lo que nos va haciendo es como voy trabajando sobre la meta o sobre el objeto que quiero alcanzar. Y aquí no, aquí vas viendo como los supuestos y vas analizando el futuro. Eso es lo que hace suposiciones de futuros deseables, probables, futuros esperados, y sobre eso tú vas canalizando tus esfuerzos y tus actividades. Perdón. ¿Alguien que nos da el segundo, por favor? Sí. Un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo creemos que se puede llegar a desplegar la realidad en un futuro próximo con base en un análisis realista de contexto, una autovaloración de nuestras capacidades de facilitación de proceso y una explicitación crítica de nuestros supuestos. Si se fijan, es parte de lo que les decía ahorita. Lo que tiene aquí es que cada uno de los supuestos tú los vas analizando y los vas criticando, los vas así como desmenuzando y los vas, digamos, como investigando. Por eso es que se llama teoría, porque realmente como que lo haces a prueba, con pruebas, hipótesis y demás. ¿Ok? ¿Para qué es una teoría de cambio? ¿Qué es una teoría de cambio? ¿Alguien más que quiera continuar? Un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda a identificar hitos y condiciones que han de darse en la senda del cambio que deseamos provocar. Hitos. ¿Qué es hitos, Luis? Hitos, pues hay diferentes contextos. En el contexto geográfico puede ser algo que delimite dos secciones
y todo en el contexto que yo estoy pensando que lo puedes utilizar, es el hecho de un acontecimiento importante que a partir de ese marca el rumbo que le quieres dar como a tu vida. Parece que ya te dijo eso. Hitos precisamente es eso, es para delimitar. Es decir, con la teoría de cambio vamos a poder identificar hacia dónde están nuestros límites de intervención, ¿sí? Y en qué condiciones ha de darse como los cambios que queremos o los cambios que esperamos y las transformaciones que queremos hacer. El siguiente, por favor. Un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que incentiva el desarrollo de la lógica flexible necesaria para el análisis de procesos complejos de cambio social. Una ventaja que tiene la teoría de cambio es que tú analizas los actores multidisciplinarios que hay en la transformación que tú deseas ver en tu intervención, y de esa manera ves de qué forma se van interrelacionando y cómo pueden ir todos haciendo las labores en conjunto para llegar a realizar esa transformación deseada. María, la última, por favor. Una herramienta de proceso que nos ayuda a monitorear consciente y críticamente nuestro pensar y nuestra acción de manera individual y también colectiva. La teoría de cambio tiene mucho etapa de pensar, de reflexionar y de analizar. Por eso es teoría, porque lleva todo, como les decía ahorita, ese análisis, toda esa hipótesis. Entonces realmente es todo un proceso que lleva a que te sientes, te tomes el tiempo y que tengas que llevar a cabo esa reflexión. Me voy a brincar esto, no les voy a hacer más bolas la vida, y vamos a ver por qué la teoría de cambio es compleja. Y quisiera como que si alguien hasta aquí tiene alguna duda o no tiene ni idea, les voy a decir que van por buen camino. Si no tienen idea, es que vamos por muy buen camino, porque realmente la idea surge hasta el momento que hagamos la práctica. Y quiero decirles que no se desesperen. Esto es solamente teoría. Y es como para entender desde dónde surge la teoría del cambio, por qué es la teoría de cambio y qué hay alrededor de ella, ¿sí? Si hasta ahorita no entienden cómo hacerla, no se preocupen porque no he explicado nada de eso. Y ni tampoco les voy a explicar nada de eso en los próximos 20 minutos que está aquí parada. Lo que les voy a explicar es el contexto, digamos, como lo que se tiene que preparar previo a la teoría del cambio. Es como qué cosas hay que tener cuidado o hay que tener en observación para entonces realizar y poder así tener los argumentos suficientes para iniciar con nuestra teoría de cambio. Y a esto se le llama la complejidad de la teoría, porque es algo como que te va a quebrar la cabeza. Y espero que a ustedes no, y que la facilitadora sea muy buena y no les haga que se les quiebre la cabeza, que yo ya me la haya quebrado lo suficiente. Pero empezamos por decirles que para hacer la teoría de cambio hay que considerar primero los tipos de cambio. Hay que considerar los niveles de cambio, las dimensiones de cambio y los cambios institucionales. No se preocupen, es mucho, pero está sencillo dentro de lo que cambia. Los tipos de cambio pueden ser emergentes, transformativos y proyectables. Los niveles de cambio pueden ser operativos, epistemológicos, ontológicos. Las dimensiones del cambio son personales, son de relaciones, son culturales, son estructurales. Y los cambios institucionales pueden ser de instituciones formales y de instituciones no formales. Vamos a ir viendo cada uno de este diagrama y no se preocupen, les voy a hacer llegar la presentación. Porque veo que los lápices les están saliendo humo. Lo que sí pueden ir anotando son como, ¿verdad?, algunos criterios que ustedes consideran, pero les voy a compartir las fines. Los tipos de cambio, y no estamos hablando del peso contra el dólar, ni la libra esterlina, ni el euro, ni nada que se le parezca, pero nos habla precisamente que las transformaciones que queremos hacer, que queremos revisar o que queremos empezar a actuar, pueden ser de 3 tipos y de 3 maneras. No sé cómo darle la espalda a nadie. Uno de ellos son los emergentes, que
que son aquellos que se dan en nuestro desenvolvimiento diario de la vida. Son procesos adaptativos, son irregulares, están basados en la experiencia, en el aprendizaje, y se dan como consecuencia de los cambios inesperados y no planificados que surgen de una dinámica vivencial. Es decir, este tipo de cambios son los que tú ajustarías o los que tú harías en tu intervención comunitaria, pero que suceden así inesperado o que aparecen y tú no lo habías proyectado y que rápidamente puedes hacer un ajuste, ¿sí? Ese es el cambio que tú harías en tu, digamos, en tu intervención comunitaria, no en lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, que no vino nadie, pero algunos de ustedes estuvieron en el Street Store. Si hubiera sido tiempos de lluvia, ¿qué cambio hubieran hecho inmediatamente? Paraguas, carpas, cambiar de lugar, no sé, ¿no? Eso es como algo emergente, que haces ese cambio y esa transformación inmediato. Y eso es un tipo de cambio, porque no lo habían a lo mejor planeado dentro del proyecto del Street Store, pero tuvieron que ajustar y hacer esos cambios, ¿sí? Los transformativos son aquellos cuando la crisis y el estancamiento preparan el terreno para el cambio. Este tipo de cambio se basa en el desaprender y en liberarse de aquellas mentalidades, relaciones, identidades, instituciones que obstaculizan cristalizar nuevas realidades más justas y equitativas en términos políticos, sociales y económicos. Este tipo de cambio, el transformativo, es cuando de plano dicen, ¿y ahora como que para dónde? Como las reestructuras de cuentas en el banco. Sí, digamos, estoy en quiebra, entonces como que ¿qué hago, no? ¿Cómo reestructuro esto? Ese tipo de transformación es como cuando tú dices, ya en lo que tú estás haciendo, es como, bueno, ¿y ahora qué? Sí, ya les doy de comer a todos, pero pues ¿y ahora qué? ¿No? ¿O qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Estamos estancados o qué? Y se trata de desaprender, porque quiere decir que todo lo que ya venías haciendo, todo lo que según tú ya sabías, lo eliminas, lo quitas, lo borras, para volver a aprender. Y de esa manera iniciar con el cambio. Ese tipo de cambio, en este nivel, en este tipo de cambio, transformativo, aquí es donde se da la teoría de cambio. Cuando quieres este tipo de transformaciones, cuando quieres un cambio así, es cuando se da la teoría de cambio. Y tenemos las proyectables, que son cambios basados en problemas simples o complicados que se pueden resolver mediante proyectos concretos y acciones planificadas desde una lógica lineal. ¿A qué le suena esto? A marco lógico. Es marco lógico, es lineal. Tú determinas actividades, metas, objetivos y evalúas. Es lineal, ¿sí? No hay necesidad de hacer un cambio significativo, o hacer como todo un contexto, sino que es como algo lineal, es de un proyecto. Por eso es que, si queda claro, la teoría de cambio se basa en esto, en este cambio transformativo. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Es lo más difícil de hacer. Sí, por eso es parte de la complejidad de la teoría del cambio, que es realmente como reiniciar, pero no es solo reiniciar en mi proceso, es reiniciar desde el aprendizaje. Y ahí es donde está difícil, digamos, a lo mejor es donde cuesta trabajo el empezar a pensar distinto. Ya no voy a pensar solamente en que Bazar va a tener ahí su tienda y eso, ¿no? Sino es como, ¿ahora qué? Voy a dejar de pensar en que Bazar está ahí, que le ofrece, que el intercambio, que el trueque, ¿no? O el tome y eso y demás. Pero ahora es como, ahora desde dónde voy a ver y qué voy a empezar. Deja lo conocido por lo desconocido. Exacto. Eso es la teoría de cambio. Es visualizar un futuro desconocido y empezar a idear y hacer supuestos para precisamente saber cómo avanzar en el futuro. Esa es la teoría de cambio. Y en una organización para convencer a los demás miembros de la organización, para que reaprendan.
tiene que venir de arriba esto. Sí, y hay una fase que no las vamos a ver porque no quería abrumarlos con teoría, pero una de las fases de la teoría de cambio es la negación. Todo el personal y todos los involucrados van a decir no. Y lo digo por experiencia. En la institución, ¿qué nos pasó? Estamos en un proceso de teoría de cambio en la institución y todos dijimos, ¡nos van a correr! ¿No? Fue como, ¿qué va a pasar aquí? Ya no van a existir estos programas, ¿y ahora qué? Y demás. Y fue toda una crisis, un proceso como de negación, o como un, ¿qué me van a enseñar si todo lo estamos haciendo bien, estamos funcionando? Mira cuántos metas logramos, mira cuántas personas transformamos sus vidas. Y no, es una de las etapas es la negación. Pero bueno, como les digo, no las vamos a ver las etapas, pero sí se da y puede salir adelante cuando ya se explica toda la teoría completa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Entonces ahí en sus hojitas les voy a encargar que de acuerdo a lo que ustedes ya visualizaron y la transformación que quieren lograr en sus usuarios, en sus beneficiarios, puedan identificar y pónganle así qué tipo de teoría, qué tipo de cambio es el que ustedes visualizan. Si va a ser un cambio emergente, un transformativo o un proyectable. De verdad, así como que traten de aterrizarlo, porque eso es insumo para la siguiente sesión. Perdón, ¿es personal? Es tu institución. Es institucional. Pero desarrollamos la idea o nada más ponemos. No, nada más cuál es cuál. Si crees que es emergente, transformativa o proyectable. ¿Sí? Porque a lo mejor sí pueden ser dos. Sí pueden ser dos. Es que tal vez lo que yo visualizo o el cambio que yo creo que exista es nada más proyectable. Entonces con eso es suficiente. Yo creo que el emergente se da aunque lo quieran o no quieran. Ese existe ya por default. Sí. Entonces, pues, ¿ya listas? O sea, lean como la transformación y de acuerdo a lo que lean ustedes sabrán si es proyectable o es transformativo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que la transformación que quieren lograr no tiene mucho que ver con su razón de ser, esa es una transformativa. Por ejemplo, si tú tu transformación que quieres ver en tus beneficiarios no tiene mucho que ver con tu razón de ser, con tu objeto, con tu misión, o le faltan algunas cuestiones, algunas líneas o algunas estrategias, sería transformativo. ¿Sí? Por eso es que va como entrelazado todo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Pasamos a la siguiente? ¿Sí? Otra de las complejidades son los niveles de cambio. Y aquí sí le voy a dar los niveles de cambio está articulado, bueno, la teoría de cambio, otra vez me salgo del cuadro. La teoría de cambio está articulada entre el pensar y el actuar. ¿Sí? Y en ese sentido existen niveles de cambio. Son 3 órdenes de niveles. El primero es el operativo, el segundo son los que tienen que ver con el pensamiento, que era lo que hablábamos de los epistemológicos, y luego vienen los de tercer orden, que son los cambios ontológicos, que hablan de lo que hay, de lo que ya existe. Todos estos están articulados, están entrelazados, que eso es lo que hace la teoría del cambio. Y precisamente el revisar en cuáles niveles vamos a hacer el cambio es con lo que tú deseas cambiar. Por ejemplo, si deseas cambiar eventos o deseas cambiar estructuras, obviamente tienes que empezar a trabajar también lo que son patrones, ¿sí? Porque están interrelacionados y porque están articulados. Exacto. Por ejemplo, si vamos a hacer como un cambio, ahorita que hablábamos como de las incidencias públicas y demás, y queremos cambiar las estructuras sociales, no podemos hacerlo
sin antes reflexionar y analizar cómo están los aprendizajes, los prejuicios, cómo está la formación educativa de las personas en las cuales estamos interviniendo. Porque a partir de entonces de eso ya podríamos hacer las propuestas para hacer la transformación del tercer orden. ¿Sí me explico? No sé. Quien esté asustado, digan. Lo hacemos con monitos. Por ejemplo, ahí en Probar, y voy a tratar de poner algún ejemplo a ver si nos sale, ¿no? Pero vamos a suponer que ahí en Probar lo que quiero cambiar o lo que quiero tratar de hacer es un supuesto. Cámara, es un supuesto. Es un supuesto. En Probar lo que quiero hacer es que voy a cambiar la cultura, ¿sí? La cultura que tienen las personas. Adelante, buenas tardes. Adelante, adelante. Voy a cambiar la cultura que tienen las personas de la comunidad del Conti, ¿sí? De acá de Cocol, que es una comunidad yaqui. Yo voy a cambiar su cultura y sus creencias, ¿sí? Y en ese sentido, si yo quiero cambiar su cultura y sus creencias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que precisamente irme a ver cómo es su manera de pensar, ¿sí? Tengo que ir a analizar y reflexionar al respecto de cuáles son sus estilos de aprendizaje. Si yo les quiero cambiar su cultura, primero tengo que ver cómo aprenden ellos. A lo mejor no voy a llegar con mi cañón, mi proyector y darles una clase y así, porque sus estilos de aprendizaje no tienen nada que ver con la tecnología, ¿no? Tengo yo que sentarme con ellos, a lo mejor escribir en la tierra, hacer figuras de barro, empezar a trabajar con ellos para ver cuáles son precisamente sus culturas y entonces poder hacer una propuesta de transformación en su cultura. Pero yo empecé a analizar y a observar ¿desde dónde? Desde los patrones, ¿sí? Entonces una vez que ya revisé sus patrones y demás, y que ya hice una observación en este nivel, entonces yo ya puedo hacer propuestas de cambio de este nivel. ¿Queda más claro? ¿Sí? Igual, si yo quiero hacer cambios en los eventos, es decir, operativos, en lugar de dar un plato de comida en el comedor de la misericordia, acá con los niños, la misericordia soy yo, con el comedor mi hermano contigo, en lugar de dar un plato de comida, ahora vamos a dar 2, mañana y tarde, no sé cuántos dan, discúlpenme, ¿no? Pero es un supuesto. Es una cuestión operativa, en lugar de 1 voy a dar 2, pero para poder dar 2 platos de comida, yo tengo que pensar cuáles son los prejuicios de los niños. ¿Por qué me va a dar 2 platos de comida y no nomás 1? Yo tengo que revisar primero cuál es la cultura, los mitos de ellos en cuanto si desayunan o no desayunan o comen. Si se fijan, van entrelazados y están articulados. Pero precisamente los niveles de cambio son lo que nos van a decir qué tan profundo, si lo viéramos como un iceberg, qué tan profunda va a ser nuestra teoría de cambio. Desde qué niveles y desde qué observaciones y desde en qué dimensiones vamos a empezar a trabajar la teoría de cambio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Me vuelvo desde el principio? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, ahí en sus hojitas, por favor, vamos a poner cuáles son los niveles que quieren ustedes, en los que quieren generar el cambio. Si ustedes me dicen que nada más quieren uno de operativos, de acuerdo. Ya después en la práctica vamos a empezar a ver qué tipo de operativos y hasta qué otro nivel vas a tener que profundizar y articular con tu operativo. ¿Sí? Yo les decía, por ejemplo, a los chicos en la institución, como les digo, estamos pasando por toda esta teoría de transformación y de cambio, yo les decía, es que no se preocupen, o sea, al final de cuentas, si queremos ahora un nuevo cambio y una transformación en la sociedad distinta a la que veníamos haciendo en Probar, obvio, va a haber cambios operativos, obvio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora vamos a trabajar más en incidencias de las políticas públicas y ni uno de nosotros, por decirlo, sabe ni pizca de políticas públicas. Entonces van a tener que traer a alguien de políticas públicas.
y yo me voy, o tú te vas, o nos vamos dos y viene uno, no sabemos. Pero eso es a lo que son la teoría de cambio. Pero son fundamentadas de acuerdo a los niveles. ¿Sí? No nada más porque sí, porque se me ocurrió demás, sino porque llevan un fundamento en la manera de cómo se efectúa. ¿Preguntas? ¿Ya lo tienen? ¿Me regreso? ¿Y puede ser que uno te lleve a hacer cambios en los otros dos? Sí, así es, porque son articuladas. Pero tú tienes que decir principalmente en qué nivel quieres hacerlo, y a partir de ese principal nivel vamos con la cual está articulado, de qué manera y en qué dimensión está articulado con los otros. ¿Sí me explico? Yo quiero hacer solamente, por ejemplo, cambios operativos, nada más. Ok, tú pones, yo solamente quiero hacer cambios operativos. Y ya vamos a saber, revisando toda tu teoría de cambio, que vamos a analizar desde los ontológicos, pero ya cuando veamos precisamente toda tu hojita de trabajo. ¿Sí? ¿Continuamos? Me marcan el tiempo porque no sé cómo vamos. Cronos. 14 minutos. Sí, terminamos. Otra de las complejidades, es como las dimensiones de cambio. Es decir, hasta dónde y en qué forma van a estar nuestro trabajo aplicado y llegado. Es una forma de estar interdisciplinaria, y la dimensión del cambio es hasta dónde voy a llegar. Voy a llegar desde lo individual a lo colectivo, y puede ser desde lo interno hasta lo externo. Y aquí haces unas combinaciones muy padres. Por ejemplo, si yo el cambio lo quiero percibir desde lo individual y lo interno, voy a estar trabajando con el yo. Voy a estar trabajando con el individuo, es decir, con tu beneficiario directo, con tu participante directo, pero en la transformación de su persona, en la transformación de su ser, en la transformación de sus pensamientos, de lo que ellos son, como persona. ¿Sí está claro? Si yo voy a trabajar en una dimensión individual o externo, estoy trabajando con ello. Estoy trabajando con algo objetivo. Y ahí es donde transformamos relaciones. Vamos a transformar conductas, vamos a transformar comportamientos y relaciones con el entorno. Por ejemplo, se refieren a cambios que tú hagas, como ir y hacer como agendas públicas, es decir, es el individuo, es decir, que como mi beneficiario con el que estoy trabajando, pero lo hace en el externo. ¿Sí me explico? El beneficiario, yo como beneficiaria, por ejemplo, vamos a suponer, déjenme ver alguna organización, a ver si, como beneficiario de, ¿a quién escojo? Acá del CEDEFO, alguien como beneficiario del CEDEFO, que trabajes, por decir, con un grupo de mujeres maltratadas, vamos a suponer, violentadas por sus esposos. En lo individual, bueno, trabajas aquí, pero en lo externo harías que ellas fueran y hicieran una agenda pública con los de derechos humanos, para que pudieran, que en su agenda les dieran un espacio y poder tener ese diálogo y poder transformar un poco como que la escucha y lo demás. ¿Sí queda un poquito claro? Es como ellas mismas o el individuo mismo, pero se relaciona con el externo. ¿Sí? La otra dimensión es el colectivo, pero interno. Este se refiere igual como el colectivo de mujeres violentadas, es el colectivo. Ellas son algo que las define en común. Y este colectivo hace transformaciones de pensamiento y de acción internamente. Tú ahí les vas a hablar como de su identidad colectiva, como el derecho de las mujeres, ¿no? Vas a hablar como de un colectivo.
No les vas a hablar de lo individual, sino en colectivo. Si estuviéramos hablando también de personas con VIH, por ejemplo, aquí sería como ellas, estás trabajando en un colectivo, pero de manera interna, hacia ellos, hacia sus derechos, sus oportunidades y demás, ¿sí? Y si estuvieras hablando de la dimensión del colectivo externo, estás hablando de transformaciones institucionales y ya estructurales. Estás hablando de incidir en las políticas públicas, en las leyes y demás. Son las dimensiones en las que tú vas a ver la transformación en la que tú quieres hacer el cambio. De acuerdo a lo que ustedes tienen ahí, el cambio en qué dimensiones. Necesariamente o no necesariamente cada individuo para llegar, por ejemplo, al último nivel como el de externo colectivo, tendría que pasar por un cambio interno individual. Es dependiendo de la transformación que tú quieres hacer. A lo mejor tú ya estás hablando, por decir, con universitarios que en lo individual ya están empoderados, que son conscientes, que tienen mucha autoestima, ¿no? Que conocen sus derechos, ya lo trabajan, ellos ya vienen trabajados aquí, ¿no? Entonces tú no tienes que trabajar nada de transformación aquí. Tú te puedes ir directamente a trabajar en esta transformación. Es dependiendo de tu transformación o tu colectivo o lo que tú pusiste ahí en ese sueño de transformar y de cambiar algo, es donde tú identificas en qué dimensión vas a hacer el cambio. ¿Sí está claro? Díganme y pregúntenme de verdad con toda confianza. Yo tengo una duda. Sí, sí. En el ejemplo que planteabas ahorita, donde hablabas de un colectivo de mujeres que empiezan a incidir en políticas públicas, ¿no sería más de tipo colectivo externo que de individual externo? Porque a lo mejor individual habla más de una persona en lo individual relacionarse con el medio o algo así. A ver, otra vez, dime la pregunta. Pusiste un ejemplo ahorita en individual externo de un grupo de mujeres víctimas de violencia que empezaban a incidir en políticas públicas. Sí, lo ponías como ejemplo de individual externo. Entonces, ¿no será más en el área de colectivo externo? Colectivo externo. No, porque no estás hablando, aquí en esta de transformación ya hablas de las instituciones. Vas a ir con ellos tu colectivo, es decir, las mujeres ya no van a ir a transformar, ellas ya lograron aquí hacer esa identidad y ya lograron hacer esa agenda y demás, y ahora van a trabajar sobre la transformación de las estructuras, de las personas, de las instituciones, de las leyes. Ya no vas a trabajar con ellas, eso es lo que quiero decirte. Okay. Ya no trabajas con el colectivo, ya no ellas son aquí es como que tú les estás dando el empoderamiento de que vayan a la sociedad. Aquí no, aquí ellas ya están haciendo una transformación con sus otros sistemas. Aquí es donde se cambia sistemático, ¿verdad? O sea, ya estás empujando a que otros cambien. Ellos aquí están empujando a que cambien las instancias gubernamentales, a que cambie la Comisión de Derechos Humanos, a que cambien los políticos. ¿Sí? Como un cambio de paradigma. Exacto. Aquí no cambian ellas hacen que el cambio se produzca, porque ellas ya están empoderadas en estos niveles. ¿Sí me expliqué mejor o no? ¿De verdad dime si no? Sí. Sí, Roberto. Bueno, a mí me parece, no sé si está dentro del concepto, que el fundamento es la transformación personal, porque construyendo otro sujeto tendremos, a propósito de relaciones o de autoexpresión, otra capacidad de hacer y de proyectar al exterior, y eso, cuando se van construyendo los sujetos, ya en plural, va construyendo otro patrón, otra mentalidad, otras actitudes, y eventualmente con el tiempo va construyendo una estructura o un modo de ser y de hacer en la sociedad a propósito de la normatividad o de los patrones vigentes, ¿no? Realmente, desde este punto de vista, puede considerarse como un proceso más que una cosa separada. Así es, solamente que el área de intervención, es decir, la comunidad o tu grupo en el cual vas a intervenir, algunos pueden estar en esta madurez, otros pueden estar en aquella madurez, u otros desde acá. Entonces sí van a pasar por todo el proceso. ¿Sí me explico? Es que realmente, si es transformación, se tiene que construir otro sujeto, no nada más un sujeto en acción, que sea un actor y un agente ya participando en la sociedad, sino que ese actor
ese agente sea otro sujeto, otro tipo de ser humano, expresando lo humano en un modo superior y distinto al que está establecido y sostiene esta realidad. Sí, sí te entiendo, exacto. Por ahí va, yo diría. Sí, sí, por eso es que al principio hablábamos de el desaprender, pues. Pero bueno, ya no voy a querer seguir con el debate, pero tú puedes encontrar a personas que a lo mejor no tienen potencializado esto, pero cuando tú ya llegas a la intervención ya lo tienen y no lo tienes que volver a reeducar. Todo va a depender de lo que tú quieras intervenir y de la transformación que quieras. El asunto es cómo se construye el sujeto, otro sujeto, de nosotros mismos como seres humanos, otro ser humano con otra calidad, otro alcance, otro nivel evolutivo en lo individual, no solamente en lo personal como capacidad de presencia y de manifestación inmediata. No, por eso es que ahorita hablábamos de los niveles, okay. Y a partir de los niveles que ahorita hablábamos, tú ibas a crear precisamente al nuevo sujeto. ¿Cómo lo vas a hacer? Viendo los niveles, hasta dónde vas a llegar el cambio. Y entonces ahí tú ves la cultura, su historia, todo lo que son ellos, y así es como vas transformando, haciendo el proceso de transformación en cada una de las dimensiones que tú quieras trabajar. No sé si queda claro. ¿Sí? Ok, entonces en sus hojitas, por favor, si ya quedaron claras las dimensiones, ustedes puedan determinar en qué dimensión quieren o creen ustedes que tienen que trabajar. Si a alguien le queda alguna duda, me lo dice y en corto me acerco, no hay problema. En corto se me acerco bien. En corto. ¿Listos? No sé si quedó claro o hay dudas, así que de verdad pregúntenme y ¿no? ¿Listos? ¿Sí? Bueno, y por último tendríamos los cambios institucionales. Aquí ya viene, como les decía al principio, lo que tú haces es que tú vas relacionando en los supuestos todos los actores. Entonces, en la teoría del cambio, lo que tú haces es que primero identificas las instituciones formales y las instituciones no formales en las cuales tú deseas que sean parte, uno, del cambio, o bien que sean las instituciones en las cuales tú quieres realizar el cambio. ¿Sí? Por ejemplo, John Provide, una institución formal, sería CDSOL. Yo quisiera crear un cambio en CDSOL. Sí. Perdón, Sergio. No le digas por favor a Denise, pero si le dices, me invito. Me invito si me voy contigo. Está grabado. Está grabado y luego va a estar en YouTube. Es lo más triste o lo más bueno, no sé qué sea. Pero bueno, es como decir, yo el cambio lo quiero hacer en CDSOL, entonces a CDSOL me invito a ser parte de mi teoría del cambio. Y de esa manera, él es parte de mi teoría de cambio, pero yo voy creando unos supuestos y unas estrategias en las cuales lo voy involucrando y lo voy empujando a que cambie también. A eso se refiere. ¿Sí? Por eso te digo algo que es sistémico. Porque tú vas creando como un cambio y una transformación desde el individuo
hasta todas las instancias que se involucran en la transformación de esa persona. ¿Sí está claro? Entonces, hay dos tipos, unos que son los formales y las no formales, que las no formales yo creo que a veces son las más difíciles, como la corrupción, las relaciones de compadrazgo, ¿no? Y todo lo demás que existe. Entonces, creo que aquí no hay mucho que explicar, está muy claro, o si tienen alguna duda igual me dicen, porque ya nomás me quedan 2 minutos. Quisiera que entonces ustedes pudieran como identificar que algunas organizaciones, algunas instituciones formales o informales en las cuales ustedes quisieran que fueran parte de este cambio, ¿sí? Ya que hay algunos ejemplos para que les ayude a la construcción de su hoja de trabajo. Así que se vea más saliendo. Hagan la lista. Porque tontas ya hay muchas. Es un chiste, es un Esta última parte no te entiendo. No entiendo qué es lo que nos pides en esta última parte del discurso, por favor. Cuando tú haces tu intervención, tú quieres hacer la transformación en tus beneficiarios, en tus usuarios, tú creas como una serie de pasos, de procedimientos, pero empiezas a analizar cuáles son las instituciones con las cuales tú te vas a apoyar, las cuales tienen mucho que ver en lo que tú haces y en lo que tú trabajas, en la transformación que tú quieres hacer. Entonces, de todas las organizaciones que tú sabes que tienen que ver en este proceso tuyo de transformación, te das cuenta y empiezas a detallar cuáles son las organizaciones formales, es decir, las que ya están constituidas, las que están establecidas, las que físicamente las ves y que tienen como una, digamos, denominación, ¿no? Empiezas a decir Secretaría de Salud, las escuelas, los colegios de psicólogos, ¿qué más empiezas a decir? DIF, ¿no? ¿Qué más? UNAIRES, ¿no? Empiezas a decir cuáles son todas esas formales que tú tienes, pero también las informales. Las informales tú tienes, por ejemplo, la idiosincrasia de las familias vulnerables o de cierta región. Tú tienes también la costumbre del sonorense o no de los fines de semana de hacer fiesta y pachanga y tomadera. La costumbre del machismo son instituciones no formales, o sea, es algo que está, la violencia es algo que está instituido, digamos, como un patrón que está instituido, pero no es formal. ¿Sí me explico? Y entonces tú haces también esa lista de las no formales, porque esas también tienen que ser parte de tu transformación y del cambio que quieres lograr. ¿Sí queda más claro? Sí. Entonces vamos a hacer esa lista. Sí, van a hacer la lista también de las instituciones. Estos son algunos ejemplos nada más, pero ustedes hacen esa lista de instituciones en las cuales son parte del cambio o son las que también tienen que ser a quienes tengamos que cambiar. ¿Sí? Por eso es una teoría. Una teoría es un largo plazo de descontinuación. ¿Sí queda claro hasta aquí? Pero esa teoría ya está comprobada, analizada. Es la que cada uno lo hace. Tú lo haces para tú analizarla, tú la vas a aplicar, sí, y si tú la te va a vas a funcionar. monitorear. ¿Listos? ¿Sí? ¿Terminamos? Qué bueno, porque hasta aquí vamos a llegar. Ese es un ejemplo de teoría de cambio. Eso es lo que vamos a hacer las próximas sesiones. ¿Ok? Pero para eso ya vienen los pasos de cómo hacer la teoría de cambio. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta en general que tengan? Muy bien, muy bien. ¿No? Muy bien. ¿Algo más? Si no hay más preguntas, con toda confianza, vayan haciendo sus preguntas para la próxima sesión, porque quedan todavía 2 sesiones más de lo que es la teoría de cambio y le paso la